«Debemos llegar al laboratorio», gritó Bultis, deteniéndose y bajando su arma. Baraka cruzó corriendo la calle a su lado y permanecieron en silencio por un momento, observando la violencia que había estallado a su alrededor. La fortaleza parecía una erupción interminable y continua. Una enorme sección de la muralla norte había sido destruida, atravesando las almenas y creando agujeros en el escudo. Las calles estaban repletas de muertos y moribundos que habían sido arrojados por la explosión. Nubes de esporas se movían de un lado a otro, entrelazadas con destellos de disparos, y los soldados corrían entre los habitáculos en llamas, aullando en los megáfonos mientras las linternas parpadeaban de un lado a otro. Los ultramarines ya se habían reunido en la brecha de la muralla, rociando llamas en la oscuridad, y había cientos de soldados agrupados detrás de ellos, disparando y lanzando granadas, pero quedaban eclipsados por el torrente de tiránidos que se colocaba por la brecha. Los ultramarines parecían inquebrantables, pero la mayoría de la gente gritaba. Algunos de los dinos habían logrado superar a los defensores y alcanzar las calles. Estaban masacrando a todo lo que cruzaba su paso, consumidos por el fervor letal. «El escudo térmico ha sido dañado», dijo Baraka, señalando con la cabeza la cúpula reluciente más allá de las murallas. Disparó su pistola Bolter contra unos dinos que se acercaban, arrojándolos hacia atrás en la oscuridad fragmentada. Su arma resonaba como un mazo golpeando un hierro. Bultis asintió. «Esa explosión habrá destruido a las bobinas de plasma debajo de la muralla. El escudo ha perdido energía». Descargó una andanada de tiros. «Mi tiempo se acaba. Debemos actuar con rapidez». Servidores armados abrieron fuego desde un techo cercano, torsos sin piernas con pistolas automáticas en lugar de brazos y cabezas suturadas sin ojos. Sus armas resonaron con tal fuerza que ninguno de los dos pudo hablar por un momento. Luego, cuando los servidores se detuvieron para recargar, Baraka llamó a Bultis, alzando la voz por encima del fragor de la batalla. «¿Puedes ver al teniente Castamón? Mi traje no puede localizarlo». «Los sistemas auxiliares de mi traje están fallando», dijo Bultis. «No veo nada con claridad». Miró la brecha en la muralla. El sargento Tánaro estaba allí, junto con la mayor parte de su escuadrón, pero no había ni rastro del teniente. Una imagen cruzó por sus pensamientos. Castamón muerto en el suelo. La descartó. Castamón había soportado cosas peores que esto. Puede que haya ido al laboratorio, esperando encontrarme allí. Miró a su alrededor, a las filas de unidades habitacionales y de torres de comunicaciones. En todas partes donde miraba, la gente luchaba por sus vidas. Tiránidos alados se zambullían a través de los humos, sosteniendo músculos cilíndricos que escupían criaturas más pequeñas sobre las personas de abajo, provocando más aullidos y gritos. Podríamos pasar una hora abriéndonos camino luchando por estas calles, momento en el cual el escudo podría haber fallado. Tiene que haber otra forma de llegar allí. Miró hacia atrás por donde había venido y vio a dos mujeres encogidas entre los escombros, intentando ocultarse. Estaban empapadas de sangre y con el rostro ceniciento, pero las reconoció. «Las cónsules», dijo. Baraka volvió a mirar a las mujeres. La mujer más joven, Damaris, lo miró aterrorizada en silencio, pero la mayor se limpió un poco la sangre de la cara y asintió. Él se inclinó para hablar con ellas. «Necesito llegar al laboratorio, pero desde que se derrumbara la muralla, todas nuestras rutas están bloqueadas. Podríamos abrirnos paso luchando, pero sería un trabajo lento. ¿Hay algún otro camino que podamos tomar?» Vela estaba a punto de responder cuando Damaris habló por encima de ella con una voz entumecida. «¿Esto está pasando en todas partes? ¿Todo el planeta es así? ¿Pueden ayudarme o no?» «Tenemos que mostrárselos», dijo Vela. Damaris parecía a punto de discutir. Entonces, mientras observaba a la gente ser destrozada a su alrededor, sus ganas de luchar se desvanecieron. Asintió, poniéndose de pie y ayudando a Vela a levantarse. «Hay túneles que podríamos mostrarles». Se dirigieron al sur, lejos de la lucha. Mientras corrían de calle en calle, Bultis se sorprendió al ver que la mayoría de la gente se dirigía en la dirección opuesta, hacia la batalla. Y estos no eran soldados, sino civiles. Llevaban pistolas y sables en las manos, pero no vestían el uniforme de los soldados de ultramar. Eran refugiados, granjeros, trabajadores del Manufacturum y peregrinos. Pero todos tenían expresión de acero mientras corrían hacia la brecha. Vela notó su sorpresa. «Es obra de Castamón». «¿Qué quiere decir?»,
La gente estaba en pánico, perturbada. Los soldados se estaban tornando violentos. Entonces su teniente pronunció un discurso. Les dijo que tenían la sangre del emperador en sus venas. Luego les dijo a los soldados que dejaran de atacarlos y les dieran armas. Baraka se rió. ¡Ja, ja! Se estaban amotinando y él le dio armas. Se detuvieron cuando Vultis levantó una mano de advertencia, deteniéndose en un cruce entre las unidades habitacionales. Disparó varias andanadas, derribando algunas figuras distantes. Luego volvió a mirar a Bella. ¿A dónde fue tras el discurso? ¿Lo ha visto? Ella sacudió su cabeza. Luego señaló un edificio bajo, ancho, de techo plano y fachada con columnas. Hay túneles debajo de la villa consular, son anteriores al resto de la fortaleza, pero los hemos mantenido intactos. Podemos usarlos para evitar a los... Miró a los tiránidos y su voz se apagó. Podemos usarlos para llegar a su laboratorio. Vultis asintió y después de disparar unas cuantas rondas más, se dirigió hacia la villa, indicando a los demás que lo siguieran. Subieron corriendo los escalones que rodeaba el edificio y se encontraron con un atrio desierto. Damaris y Bella condujeron a los ultramarines a través del espacio abierto hacia un laberinto de capillas y salas de funciones al otro lado. El lugar estaba desierto, se movieron por vacíos pasillos y cavernosos corredores. Finalmente, agarrándose del brazo, los cónsules bajaron a los sótanos del edificio. Insistí en que la villa fuera construida en este lugar, explicó Bella, mirando a Vultis con un brillo desafiante en los ojos. Le dije al gobernador Zero y a los demás que tenía que estar aquí debido a su posición en las líneas ley del planeta, pero no entendieron a qué me refería con las líneas ley. Esta villa está construida sobre una entrada al mundo de las raíces. La fuerza de Aerus Nahor aún está aquí, debajo de esta roca. Vultis se encontró desconcertante que aún pudiera referirse a su antigua fe con tanta reverencia, a pesar de que sabía que los árboles sagrados no eran más que pozos y motores de minas, pero no hizo ningún comentario al respecto, ansioso por seguir avanzando. Damaris y Bella se detuvieron en una puerta, cada una presionando sus palmas en los agujeros a cada lado del marco. Las cerraduras clicaron y resonaron como el funcionamiento de un reloj. Luego la puerta traqueteó hacia un lado, abriéndose a una cámara detrás. Un lumen cobró vida, revelando una habitación atestada de parafernalia religiosa, textos y pergaminos sagrados, túnicas sacerdotales, espadas ceremoniales y manojos de astillas de aspecto metálico que habían sido pulidas y afiladas para ser enhebradas bajo la piel. Damaris hizo a un lado alguno de los objetos y agarró una de las espadas, mirando a la hoja. Vultis hizo una pausa, levantando la mano cuando oyó algo familiar. Baraka, ¿oíste eso? Baraka inclinó la cabeza escuchando. Entonces las paredes explotaron. Vultis rodó por el aire, transportado en una ola de escombros, y se estrelló contra el suelo en una habitación diferente. Bella cayó a unos metros de él, acunando su cabeza en sus brazos mientras las rocas llovían sobre ella. Pero no había señales de Damaris. Baraka seguía de pie en el pasillo, su armadura cubierta de polvo. Su pistola rugía mientras disparaba en la penumbra, retrocediendo unos pasos en un ahora retorcido y quebradizo suelo. Vultis trató de reincorporarse, pero se percató de que no podía moverse. Un gran trozo de escombros lo había clavado en el suelo. Alguien gritó cuando una forma serpentina traqueteó a través del piso roto. Era colosal, arrojando losas rotas mientras se elevaba sobre Baraka. Parecía un gusano con una insectil cabeza angular y mandíbulas como pétalos de púas. Mientras se enroscaba por el suelo, las paredes siguieron cayendo, revelando las calles exteriores y destellos de la batalla. Baraka se abalanzó sobre el monstruo, lo agarró de la mandíbula y le golpeó la cabeza contra el suelo. Su cuerpo se agitó, rompiendo más paredes, pero él se mantuvo firme mientras luchaba contra su agarre. Luego presionó su pistola contra su cráneo y disparó 2 veces, empapando su armadura en sangre. Mientras Vultis luchaba por liberarse, vio que Damaris se tambaleaba y ayudaba a Bella a ponerse de pie. Ambas levantaron sus espadas y se encogieron detrás de Baraka, mirando las nubes de polvo. Había movimiento por todas partes.
¡Baraka!, gruñó Vultis, empujando el enorme trozo de piedra. Baraka miró hacia atrás, pero luego aparecieron docenas de tiránidos bípedos del tamaño de un hombre, saltando sobre Baraka y obligándolo a retroceder. Disparó un par de veces, luego colocó su arma en su cinturón, sacó su cuchillo de combate y se metió en la refriega, cortando a los tiránidos. ¡Allí!, gritó una de las cónsules, y Vultis luchó por adoptar una posición diferente, mirando a su alrededor hacia la habitación en la que había caído. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Estaba a punto de haber vislumbrado movimiento cerca de una gran chimenea, pero luego pareció no haber nada allí. Supuso lo que sucedía y miró fijamente al remolino de polvo hasta que vio lo que estaba buscando. Parte del polvo se había congelado en el aire, revelando el contorno de hombros y brazos. Esto fue suficiente para que la imaginación de Vultis completara el resto. Era otro tiránido humanoide bípedo, pero este era más grande que los demás y claramente poseía una habilidad camaleónica. Vultis había estudiado tiránidos similares y supuso que había estado aguardando en silencio, buscando el momento adecuado para atacar una presa en particular. Ignoró a las mujeres y caminó lentamente hacia Vultis, aclarándose a medida que avanzaba a través de la lluvia de polvo. Tenía 4 brazos, 2 que terminaban en garras y 2 más grandes que se arqueaban sobre su cabeza como cuchillas largas y curvas. Su cabeza era larga e insectil, como otras que había visto, pero en lugar de mandíbulas abiertas, la parte inferior de su cara era una masa de retorcidos tentáculos. El monstruo se acercó en cascos abiertos de sangre y sus zarcillos se extendieron de su rostro como gusanos carnosos. Detrás de él, Baraka seguía enfrascado en la batalla y Vultis maldijo mientras intentaba de nuevo mover el trozo de roca. Los cervos de su armadura gimieron, pero fue inútil, no se movía. El tiránido no mostró ningún sentido de urgencia mientras cruzaba la habitación hacia él. ¡Por el emperador!, exclamó Vela, saltando sobre el tiránido con la espada en alto. Damaris siguió su ejemplo, y sus espadas cercenaron a la criatura al mismo tiempo. La espada de Damaris se hundió profundamente en el pecho del tiránido, rompiendo su caparazón, y la de Vela cortó el nido de zarcillos en su rostro. El monstruo se tambaleó, luego se recuperó y descargó una de sus espadas con forma de mantis. La hoja golpeó la cara de Vela con tanta fuerza que se hundió a través de su cuello y en su torso antes de atravesar su estómago. Luego, el tiránido levantó su cuerpo, que aún se retorcía, y la arrojó a la calle. Damaris cayó hacia atrás sobre los escombros, horrorizada. Baraka aún se hallaba en el pasillo, rodeado de Xenos, por lo que Vultis se estucó solo con su atacante. La criatura se cernió sobre él. Sangre manaba de la cara de donde Vela había cortado algunos de los tentáculos y podía ver sus órganos latiendo debajo del agujero en su exoesqueleto. Pero parecía tan tranquilo como cuando había entrado en la habitación. Lo estudió como si decidiera cuál era la parte más difícil de romper. Vultis logró alcanzar su pistola y disparar. El tiránido cayó contra la chimenea, pero luego saltó por la habitación hacia él. El ataque fue tan rápido que Vultis apenas logró levantar las manos. El monstruo se estrelló contra él, destruyendo el gran trozo de escombros que lo había sujetado al suelo y alejando la pistola de su agarre. Lanzó a Vultis hacia la pared del fondo, inmovilizándolo contra ella. Un olor ácido se apoderó de él cuando el tiránido acercó más su rostro. Su barba de tentáculos se estremeció, extendiéndose y aferrándose suavemente a la placa frontal de su casco. Un dolor candente estalló en toda su cabeza cuando las puntas cubiertas de mucosidad cortaron la ceramita y presionaron sus dientes, quemándole la piel y enterrándose en su cráneo. Trató de alcanzar su cuchillo, pero le fue imposible. Así que levantó la rodilla y la estrelló contra el agujero que Damaris le había abierto en el pecho. La sangre llenó el aire y sintió que algo cedía dentro de la criatura. Luego se estremeció y retrocedió. Los tentáculos se soltaron de su frente con una serie de húmedos sonidos de succión. El tiránido se recuperó y arremetió sus tentáculos buscando una vez más su frente.
Se hizo a un lado y descargó un tajo con un cuchillo de combate. La hoja atravesó el cuello del tiránido, le cortó la cabeza y le envió rebotando contra la pared. Damaris se dejó caer sobre los escombros donde Bel había muerto y sollozó, mirando las piedras ensangrentadas. Baraka aún estaba luchando, golpeando furiosamente a un tiránido que sostenía por la garganta. Lo golpeó hasta que su cráneo colapsó, luego arrojó los restos al suelo y caminó hacia Vultis con la sangre goteando de su puño. El suelo temblaba constantemente ahora, y mientras Vultis miraba la batalla, vio formas retorciéndose desde abajo y arremetiendo contra los defensores de la fortaleza. Mientras tanto, especies más pequeñas de los dinos seguían entrando por la brecha en la muralla. «Llévame a mi laboratorio», dijo acercándose a Damaris. «Así es como vengarás a tu amiga». Todos se tambalearon cuando otro tiránido erupcionó de debajo de ellos. Vultis empujó a Damaris detrás suyo y levantó su pistola. El suelo estalló cuando apareció un segundo tiránido, luego otro y otro. Damaris sostuvo el brazo de Vultis para estabilizarse mientras el suelo se sacudía y temblaba. Finalmente, 5 de las criaturas con forma de serpientes se alzaron entre ellos, con las fauces estiradas y las colas destrozando lo que quedaba de las murallas. Vultis abrazó a Damaris mientras el techo se desplomaba, exponiendo las habitaciones de arriba y derramando muebles y mampostería. Cuando los escombros dejaron de caer, la soltó y miró a los dinos, eligiendo su primer objetivo. Baraka estaba junto a él, pasándose el cuchillo de una mano a la otra y emitiendo un gruñido bajo. «Vete», dijo. «Puedo retenerlos aquí mientras la cónsul te lleva al laboratorio». Vultis consideró la idea y la descartó. Todos los tiránidos lo miraban. «Vinieron aquí por mí», dijo. «Si me voy, tan solo me seguirán». «Entonces luchamos», gruñó Baraka, poniéndose en posición de batalla. «¿Es tu hora de morir?», inquirió Vultis. Era una pregunta genuina. Baraka miró las formas que se elevaban sobre ellos. «Ni de cerca». Golpeó su cuchillo contra la armadura de su pecho. «Coraje y honor. Coraje y honor». La respuesta provenía de Damaris. Vultis la miró sorprendido y vio que había desenvainado su espada, lista para luchar. Su rostro estaba manchado de sangre y el brazo de su espalda temblaba, pero sus ojos ardían. Entonces los monstruos se lanzaron al ataque.